Sí. ¿Está? Ahí está. De medicina. Ya, rayos X. Aún me duele. Fácil, ¿qué es? Radio. ¿Cómo pasan los rayos X a través de ciertas densidades y genera una imagen de acuerdo a la intensidad de estos De rayos X? atenuación. ¿Cierto? Tomografía. Atenuación. ¿Qué tenemos? Esos mismos rayos X alrededor del cuerpo humano, utilizando una rotación de 360 grados o menos para poder generar una imagen y volverla de plano en MPR, como en este caso. ¿Ok? Fácil hasta ahí, ¿cierto? Y ahí ya vamos a empezar a un problema. Porque esto, señores, es una imagen de resonancia magnética. Pero para un hombro no solo utilizamos un tipo de imagen en específico, utilizamos lo que nosotros llamamos secuencias. Cada secuencia está potenciada en una distinta, valga la redundancia, potenciación, la cual nos va a hacer permitir ver nos va a hacer ver distintas intensidades en la señal. Fíjense, es el mismo hombro, pero en este caso con otra intensidad. El mismo hombro, pero con otra intensidad. ¿De acuerdo? Para ser más específico. Rayos, tomo. ¿Ok? Y ahí que estamos viendo que brilla prácticamente. Piel, grasa. ¿Vemos líquido que esté brillando por ahí? No. No vemos líquidos, no. Aquí es denso, ¿no? En este Aquí es caso, denso. que es una Y secuencia. por eso. Ah, intenso. T1. Cuando veamos que la grasa esté brillando, que no veamos líquido que esté brillando, y cuando veamos el músculo, fíjense el músculo, que podemos ver algunas haces de musculatura, Fibra. ¿okay? Podemos decir que es un T1. Fíjense, ¿por qué creen que brilla el hueso? El hueso es brillante, el hueso tiene hidrógenos. Grasa cortical. ¿Qué es lo que está brillando aquí? Grasa cortical. La grasa, ok, la grasita intramedular. Ah, Ok, lo que intramedular. tenemos aquí. Ok, muy bien. Profesor, ahí también está brillando la grasa. Pero más intenso. También está brillando la grasa. Pero el músculo, si se dan cuenta, está más quemado, por así decirlo. Está más oscurito, más negro. No vemos líquido libre, por eso no podemos diferenciar bien si es que está brillando el líquido o no está brillando el líquido. Sin embargo, a diferencia de la imagen anterior, vemos el músculo que está más quemadito, ¿cierto? Cuando utilizamos un tiempo de eco más largo, es porque estamos, entre comillas, quemando ese músculo. ¿Ok? Cuando veamos así el músculo un poquito más oscuro, menos intenso en todo caso, ¿ok? Podemos decir que es un T2. ¿Por qué brilla la grasa en un T1 y un T2? Porque El tiempo es corto. los dos son cortos. ¿Tiempo de eco corto? No, el T2 es más. Lo que sucede, y esto también lo van a poder investigar ustedes o se lo van a preguntar a sus profesores de práctica, menos los que van conmigo van a preguntar a los demás. No, mentira, sí pueden preguntar. Es porque utiliza el tren de ecos largo. ¿Qué es el tren de ecos? ¿Se acuerdan lo que les dije de la fórmula para poder Tiempo de adquisición. el tiempo de adquisición de las imágenes? Sí. ¿Ok? Este tren de ecos Ay, que no se ve utiliza, nada. es importante saberlo porque este tren de ecos es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir balancear bien una secuencia. ¿Cómo así? Recuerden que les dije que para un T2, vamos a hablar ya directamente de un T2, utilizamos una media de 80 milisegundos. Tiempo de eco, tren de ecos, vamos a diferenciar, tren de ecos, y un tiempo de eco de 80 milisegundos, ¿cierto? Sin embargo,
como estamos utilizando una secuencia turbo spin echo, ¿ok? Es decir, que tenemos varios tiempos. Este tren de ecos quiere decir que vamos a utilizar varios tiempos de eco en uno solo, por así decirlo. Es decir, si yo quisiera utilizar un tiempo de ecos de 80, yo tengo que balancear una secuencia para que este 80 sea la mitad del mínimo tiempo de ecos que me permite el equipo. Por lo general vamos a poner que sea 10. Con el máximo tiempo de ecos que me permite el equipo, tiempo de ecos máximo, ¿ok? Que en este caso sería, a ver, 150. Profesor, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver también con el espacio K. ¿Por qué tiene que ver con el espacio K? En el espacio K, ¿qué les dije que había en el centro? Resolución de contraste. Para una secuencia T2 que estamos viendo acá, ¿ok? Esta línea primera, por así decirlo, si acá vamos a tener un tren de ecos de 20, es decir, vamos a tener 20, ese espacio acá se va a llenar en 20 partes, ¿ok? La primera parte se va a llenar con un tiempo de ecos de 10, por así decirlo. O sea, la información que va a estar alojada en estos puntos va a estar alojada con un tiempo de ecos de 10. La información de acá abajo va a estar alojada con un tiempo de ecos de 150. Y la información del centro, donde necesito darle punche para que sea el contraste que quiero, va a estar en 80. Esta información acá puede haber 70 o acá 90, pero aquí al centro tiene que estar la información del pulso que tenga tiempo de eco de 80. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿por qué he dicho 80, 10 y 150? 10 La mitad. más 150 entre 2 Promedio. y el promedio lo tenemos. ¿De acuerdo? Profesor, ok. Entonces, si este tren de ecos que me está dando de 20, este tren de ecos de 20 que me está dando, quiere decir que a todo el tiempo de adquisición de arriba, toda la fórmula de arriba, la está dividiendo entre 20 para minorar, para acelerar esa secuencia. Sí, es algo así. ¿Ok? Entonces puedo utilizar 20 para todo. No. En un T1, voy a colocarlo, ojalá se vea. En un T1, para un T1, ¿se usa 80? 500. No, se usa el mínimo posible. Sí, ¿Ok? 500. Entonces, si el equipo te da un mínimo de 10, tú no puedes darle un tiempo de ecos máximos de 20, de 150. Si para un T1 podemos utilizar ya no un tren de ecos de 20, sino un tren de ecos de 3, por ejemplo. Cosa que ya no te da un máximo tiempo de ecos de 50, sino te da un máximo de 20 por acá. ¿Ok? Así, 20. 20 más 10, 30, entre 2, 15. Entonces, este T1, estoy haciendo que un tren de ecos de 3, así de 3, de 3, ¿ok? Y los de arriba va a llenar con información de 10. con tiempo de eco de 10. Los de abajo con tiempo de eco de 20. Cosa que lo que he balanceado me permite que el centro tenga un tiempo de eco de 15. ¿Me dejo entender? Para una densidad de protones, entonces, profesor, va a usar 3 de tren de ecos. ¿Cuánto les he dicho más o menos que tienen que ser una densidad de protones? El tiempo de eco. 20, ¿qué más? 30, vamos a utilizar 30. Para un TP, 30 milisegundos. El tiempo de eco mínimo que te da va a ser 10. Entonces yo tengo que subir el tren de ecos a 6, por ejemplo. Si lo subo a 6, y aquí quiero 30, ¿cuánto tendría que tener el tiempo de ecos máximos acá? 50. 50.
50. ¿Ok? Entonces, este tren de ecos de 6 me va a permitir que pueda tener varios ecos, ¿ok? Varios ecos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el cual el centro pertenezca a 30. Y así, este 30 llega a la información del espacio K, que tiene 30 milisegundos, para poder tener una imagen correctamente balanceada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esto de acá, utilizar varios trenes de ecos, varios tiempos de ecos en una sola secuencia, hace que en el T2 la grasa también brille menos que brillar un T1, pero que también brille. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien, hay maneras entonces de poder diferenciar una secuencia. Profesor, ¿qué es eso? T2. Podrían ser dos cosas. Podría ser un STIR. ¿Por qué podría ser un STIR? Porque la grasa no se ve. La grasa no se ve. ¿Qué está brillando? Fíjense, este es el tendón del supraespinoso. Hay una lesión, no sé si lesión, hay una señal en la inserción del supraespinoso. Además, hay señal alrededor del tendón del supraespinoso. ¿Ok? Esta imagen hiperintensa que estamos viendo ahí significa que hay una lesión en esta estructura anatómica. También vemos brillar aquí un poquito lo que es la médula, quizás se ha golpeado por ahí, una contusión ósea de repente ha tenido el paciente. Ok, puede ser un STIR. No voy a decir que sí es o no porque no me acuerdo la verdad. Y si estamos viendo la imagen, tiene buena relación señal-ruido, tiene buena calidad de imagen. Por lo general el STIR es un poco borroso. Es por eso, y quita la grasa de manera fuerte. Es por eso que cuando dicen una saturación grasa fuerte, por lo general le dicen que es STIR. Una saturación grasa débil es un fat sat. Un fat sat que, bueno, también lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos. Profesor, ¿y eso qué es? A ver quién me dice. Brilla la grasa, el tendón, El líquido también parece. veo cartílago. O cartílago. Es una combinación rara, ¿cierto? Una combinación rara, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de una secuencia eco-gradiente potenciada en T2. ¿Por qué? Hemos dicho que si el líquido brilla, debería estar potenciado en T2. Pero no es una imagen clásica de un T2 turboespineco. ¿Ok? Es una imagen que, digamos, es una mezcla entre señales T1 y T2. En este caso, esta es una secuencia ecogradiente. ¿De acuerdo? Secuencia ecogradiente. Ay, profesor, ¿y eso? ¿Qué fue? Señores, eso es un STIR. Es un STIR potenciado. Es un STIR T2, se podría decir. Es decir, un STIR que se le ha colocado un tiempo de eco alto para que pueda quemar bastante. ¿Y cuál es su función? ¿Solo mostrar la músculo, lesión? por así decirlo. ¿Qué solo estoy viendo ahí? Hiperintenso. Líquido nada más. Líquido. Y vemos que no tiene una buena Resolución calidad de especial, imagen calidad. en cuanto a los bordes, en cuanto a su contenido. Eso es un STIR. Esa es una secuencia de inversión-recuperación para eliminar la grasa. El anterior que les mostré era una densidad de protones con saturación grasa. Es decir, una secuencia que no la estoy potenciando ni en T1 ni en T2, pero le estoy quitando la grasa. O sea, la anterior que les mencioné no era un coronal T2 de hombro FATSAT, era un DP coronal pero con saturación grasa. ¿De acuerdo? Ok. Continuamos aquí.
Ya, la secuencia clásica, ¿no? Ya ustedes saben. En ¿Por qué tomografía me molestas? solo se ve el hueso, por así decirlo. En cambio, en resonancia magnética tenemos secuencias que podemos, por ejemplo, diferenciar de acá está lo que me mencionaba uno de sus colegas, de sus compañeros, qué secuencia se utiliza para poder ver oído. En este caso es un SPACE o es un T2 CIS que se llama, es una secuencia ecogradiente potenciada en D2, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Y esta de acá, esta secuencia que se añade, es una secuencia aparte, es una secuencia de difusión, donde la difusión solo va a mostrar esos protones que tienen dificultad en su distribución. Y eso son lo que podemos decir. Por ejemplo, para un T1, ¿qué es lo que va a brillar? La grasa. La grasa. ¿Ok? ¿Y qué es lo que no va a brillar en un T1? El líquido. En un T2, ¿qué es lo que va a brillar? El líquido. ¿Y qué es lo que no va a brillar? La grasa, hasta cierto punto. Si es un T2 en spin eco convencional, no va a brillar tanto la grasa. Si es un T2 en turbo spin eco, sí va a brillar, como ya lo hemos visto en las imágenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. ¿Qué más puede brillar en un T1? Aparte de la grasa. ¿Qué dice ahí? Sangre subaguda. Sangre subaguda. Melanina, contraste paramagnético. Y el contraste paramagnético. Estas señales, si ustedes ven en un T1 que brilla, puede ser cualquiera de estos valores que vemos acá. ¿Por qué es subaguda? ¿Por qué la sangre es subaguda? La sangre, conforme va pasando el tiempo, va cambiando su composición química. Puede tener primero más edema que otra cosa. Si tiene más edema, puede generar, obviamente, una mayor señal en que los... ¿Por qué la sangre en todo caso se va a ir viendo de manera diferente? Por los cambios que va a sufrir en el tiempo. Menos oxigenación, menos componente de hierro. Más edema, ese edema se va a ir reflejado más en el T2, por ejemplo. Cuando ya pasa a estadios finales, ya no hay edema, ya se va volviendo un aspecto ferroso, por así decirlo. ¿Okay? O sea, va convirtiéndose en depósitos de hierro. Esos depósitos de hierro ya no generan una imagen propiamente dicho, ya no generan una señal. Lo que va a generar es una inhomogeneidad. Esa inhomogeneidad se va a ver reflejada mucho mejor en las secuencias ecogradientes. ¿Por qué? Porque en el spin eco y en el turbo spin eco, ese pulso de 180 grados que se utiliza para refasar los spines, es decir, de 90 a 180, ¿okay? Para refasar esos spines que se van desacoplando, ¿okay? Esos spines que se van desacoplando, ya no es utilizado, ¿okay? Y ese pulso de 180 permite que se pueda ver mejor ese T2. Y ahí va lo que me indica, lo que hablaba su compañero. ¿Qué pasa si no se utiliza un pulso de 180? Lo que se llama el T2 estrella. No se ve nada. Este es el T2, ¿ok? Este es el T2. Cada vez que se aplica un pulso de 180, esto es como si fuera así. Ustedes recuerden que la magnetización transversal va girando. Sí. Va girando, va girando. Entonces, tenemos acá una componente prácticamente que va así. Ahora ya no lo voy a ver ni de solo de manete longitudinal ni de manete transversal. Ahora lo voy a ver como uno solo. Nuevamente lo voy a pasar a uno solo. ¿De acuerdo? Nuevamente, esas dos componentes las estoy pasando como si fuera un solo vector. Entonces, en algún momento, ¿ok? Este vector va a realizar esto. De aquí va a estar así y va a empezar así.
así, así, hasta tener, fíjense, hasta tener el giro que les he mencionado. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ojo, estas son la suma de todos los vectores, ¿ok? Va a hacer esto, este movimiento. Aquí, cuando esté así nada más, está así, chiquitito. Y después va bajando porque va ganando, ¿ok? Porque va ganando magnetización. Va perdiendo magnetización longitudinal, pero va ganando magnetización transversal. ¿Ok? Fíjense esto. Fíjense este movimiento. Este movimiento, si yo tuviera un micro acá, ¿qué es lo que va a ir pasando? Exacto. Va cambiando la señal. Esto de acá. Esto de acá. Bien, si yo tuviera el micrófono que les dije, aquí, Te escucho. el micrófono, magnetización máxima y de ahí va disminuyendo, máxima, va disminuyendo, ¿ok? Esta forma de la señal es el FIT, Free Induction Decay, decaimiento libre de la inducción. Esta es la señal, pero esta señal puede caer más rápida. ¿Qué es lo que pasa si cae más rápida? Es porque los protones se han desfasado más rápido, ¿cierto? O sea, es decir, se han vuelto han vuelto en contra de manera más rápida. Para evitar que esto se desfase más rápido, se aplica el pulso de 180. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Si dejaron de aplicar ese pulso, entonces el FIT sería más rápido, decaería más rápido. Entonces aquí es donde voy. Este T2 en sí es como si nosotros estuviéramos colocando estas señales así. ¿De acuerdo? Entonces, este pulso de 180 que estamos colocando aquí quiere decir que le estamos dando más tiempo para que se desfase más lento. Este pulso de 180, porque no es solo un pulso, son varios pulsos de 180 dependiendo del turboespineco que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces esto va a ir así, va a decaer, no lo va a dejar de caer, no lo va a dejar de caer, no lo va a dejar de caer, no lo va a dejar de caer. O sea, así, empieza grande, va a perder chico, pero este pulso de 180 actúa, de nuevo lo va a hacer, de nuevo lo va a hacer. Es como si salvaran su relación, ¿no? Empiezan bonito y van bajando. Empiezan nuevo, flores, van bajando. Son cosas así, ¿no? Para que se acuerden, esta curva, al utilizar un pulso de 180, ¿qué va a hacer? T2. Esta curva, cuando no utilizas el pulso de 180, que es más rápido, ¿cómo se llama? T2 estrella. T2 estrella. ¿Ok? T2 estrella. Cuando no utilizamos un pulso de 180, estamos utilizando una curva T2. Cuando utilizamos un pulso de 180, estamos utilizando una curva T2. Cuando no utilizamos un pulso de 180 para refasar esos protones, estamos utilizando un pulso T2 estrella. Entonces, en las secuencias ecogradientes que no utilizamos un pulso de 180, ¿qué utilizamos? Un T2 estrella. ¿De acuerdo? T2 estrella también es importante en otras secuencias. Para hablar mucho de observación. Bien. ¿Qué nos permite el T1? Valoración anatómica. ¿Qué nos permite el T2? Sobre todo detección patológica, como les había mencionado. Donde hay líquido hay edema. Donde hay edema hay dolor. Si ustedes se golpean la rodilla, se golpean la cabeza, se golpean el codo, el dedo, el pie, lo que sea, va a haber edema, porque va a ir líquidos que van a sanar esa herida. Entonces ese líquido va a estar presente y se va a poder ver en ese T2. Bien, ¿lo van a leer ustedes esto? Yo ya me quité el profesor. Dime. ¿La hemocidina brillaría en una T2? Digo, ¿en una T1? ¿Por qué dices que la hemosiderina? Porque había leído que era paramagnético, entonces si un contraste paramagnético vi en una T1, supongo que también vería. Sí, cuando vean lo que es cerebro, va a haber un tema de hemorragia, hemorroides.
hemorragia. Van a ver un tema de hemorragia. En hemorragia van a ver justamente cómo pasa la molécula de hierro en la sangre de los glóbulos rojos, va a ir pasando por sus distintas etapas. Y efectivamente, cuando pasa en una de esas etapas, en el T1 va a brillar. Pero no me acuerdo exactamente si es la hemosiderina, porque la hemosiderina ya es la parte final. Pero no recuerdo si es que es paramagnético, tendría que ver ese dato. Ya, lo que sí es, si es que la hemosiderina ya es un producto final, el producto final ya no tiene hidrógeno. Y ese hierro generaría, entre comillas, artefacto de la imagen. Pero sí se puede decir, si se ve una imagen con falta de homogeneidad o que genera un artefacto como metálico, podemos decir que ha sido un depósito de hierro, un infarto antiguo que ha desencadenado, una hemorragia antigua que ha desencadenado en una hemorragia. Pero una ecogradiente sí se vería, ¿no? Exacto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué en ecogradiente sí se puede ver más el artefacto metálico? ¿Por qué? Porque recuerden que el T2 y el T2 estrella, ¿de qué dependen? ¿De qué dependen ambos? ¿Dependen del campo magnético externo? No. ¿De qué dependen? ¿De qué De depende las el T2 y el inhomogeneidades del T3? campo magnético interno. Depende de las Si es un depósito de hierro, homogeneidades. ¿ok? Si es un depósito de hierro, va a tener abundante inhomogeneidad. Si no utilizamos este pulso que nos permite mejorar, por así decirlo, esta señal, en el ecogradiente, al utilizar un T2 estrella, va a realzar esa inhomogeneidad magnética. Cuando utilicemos un T2 ecogradiente, vamos a ver que el artefacto metálico es mayor. Si viene un paciente con prótesis, entonces, profesor, si viene un paciente con prótesis, ¿le vamos a hacer una secuencia ecogradiente? No, porque esa prótesis, esa pequeña prótesis va a influir negativamente en la imagen que queremos observar. Entonces, ¿qué utilizamos? Un turboespineco convencional. Bien, por ejemplo, cuando tenemos clips neurigmáticos, entonces si al final puedo mostrar una imagen de un SWAN, la secuencia SWAN, que se llama justamente susceptibility SWAN. Bueno, ya no voy al próximo, pero ya, el SWAN, susceptibility weighted, potenciada en susceptibilidad, y justamente utiliza una secuencia ecogradiente para que ese artefacto que pueda haber generado un depósito de hierro se vea mejor. ¿Ok? Ese es el SWAN en general y SWI en Siemens. Imagen potencial en susceptibilidad. ¿Ya? Están muy avanzados, ¿estás seguro que recién llevan resonancia? Sí. Bien, ¿no? A ver, secuencia T1, estudio morfológico, ¿qué está brillando? Bien. Fíjense, ¿qué es esto? Gracias. ¿Calota? No, la verdad. Gracias por tu ayuda. ¿Calota? No, Cuero cabelludo. cuero cabelludo. Cuero cabelludo, es esto cuero cabelludo. ¿Qué más? Está brillando la médula del hueso, ¿cierto? ¿Ok? Entonces estamos viendo sustancia blanca, sustancia gris. Sustancia blanca. ¿Por qué brillaría más? Porque tiene grasa. Vaina de mielina. Hay un debate sobre ello, pero en realidad, bueno, vamos a decir que es porque tiene grasa, para que así se acuerden de ello, pero en realidad no es por eso. Tiene otras cosillas, ya tiene otras cosas más. Bien, pero sí, ¿ok? Porque tiene las vainas de mielina. En algún momento estudié que es porque la sustancia blanca tiene vainas de mielina y esas vainas de mielina obviamente brillan. Contiene ¿De grasa. acuerdo? Así, si se van a acordar así, a buena hora.
Pero el que me diga, licenciado, esto no es así, por esto, tiene 2 puntos más en función de ¿Qué cosa es? ¿Qué dijo? que yo tengo. Sustentado. Ahorita no. Ya. Bien, continuamos. Entonces es un estudio morfológico. Vemos efectivamente, en este caso, el tipo Chiari, una enfermedad de Chiari, donde el cerebelo está entrando al agujero magno. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente, secuencia T1, fíjense, vemos parte del cerebelo, ¿ok? Chiari tipo 2 ya está más Bien. abajo todavía, la región cerebelosa está más abajo del agujero magno, ¿ok? Y vemos acá se le ha dado un contraste, o sea, el tecnólogo o quien ha guardado esa imagen le ha dado un contraste tal que ha hecho que brille más la sustancia blanca, efectivamente. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos bien con el T1? Sí, estamos bien con el T1. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué no vemos el líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué en un T1 no brilla el líquido? El líquido cefalorraquídeo no va a brillar en un T1. Es otra de las formas que podemos indicar que es un T1. ¿De acuerdo? En ese caso estamos viendo una genesia de cuerpo calloso. Si vieron en la imagen anterior, sí se veía bonito el cuerpo calloso. ¿Lo vieron? ¿Ok? En ese caso este niño. ¿Ok? Otra también nos permite, mire, acá tenemos es un estudio morfológico, hemos dicho, ¿cierto? Para poder ver anatomía prácticamente. Pero fíjense, aquí hay una zona donde no hay una lesión propiamente dicho. Mejor dicho, hay una lesión, pero que no brilla en T1. ¿Ok? Sin embargo, cuando se aplica, vamos a ver si está con contraste, ¿no? Para localizar lesiones también sirve. ¿Ok? Sin embargo, también puede aplicarse este T1 para ver la composición de estas lesiones. Por ejemplo, bueno, seguimos ahí en realidad. Esta es una metástasis de melanoma. A ver. ¿Qué les dije que brilla en el T1? El líquido, La grasa. Subaguda, grasa, paramagnética y paramagnética, melanina. Melanina. Si hay un CA de piel que ya ha hecho una metástasis al cerebro, esas células de melanina van a verse hiperintensas. Este es un estudio sin contraste nada más. ¿Ok? Y se ve de manera hiperintensa. ¿Ok? T2. Fíjense, ¿qué está brillando? Líquido. Está un poco movido, pero está brillando líquido. Esta es una encefalitis. ¿Por qué es una encefalitis en realidad? Porque está todo el cerebro afectado, todo el cerebro ya está con una enfermedad viral. ¿No? Al ser una enfermedad viral hace que el líquido vaya a esa zona. Es como si hubiera un edema cerebral, por así decirlo. ¿De acuerdo? Por así decirlo. Entonces, fíjense cómo hay zonas del cerebro que estamos viendo líquido. ¿Cómo diferenciar en el cerebro? Porque el líquido cefalorraquídeo brilla. El líquido cefalorraquídeo, miren, ¿qué es esto? El Brilla la ventrículo. grasa, no brilla el líquido. Ventrículo. Vamos. T1, ahí T1. está, T1. Y el T2, fíjense, el edema que está circundando a la lesión está brillando, porque es edema. ¿De acuerdo? Está brillando tanto el líquido cefalorraquídeo como el edema. Nuevamente, edema que está alrededor de la lesión. Esta de acá, también fíjense que es una secuencia T2, pero hay estructuras que no se están viendo, como por ejemplo el cuero cabelludo. Entonces, ¿qué hemos podido ver acá? Está brillando el líquido cefalorraquídeo. Efectivamente no va a ser un flare. Pero ¿qué se le ha colocado acá aparte de esta secuencia T2? Un FATSAT. Hemos añadido una secuencia de saturación grasa para poder eliminar la señal del cuero cabelludo, o sea, la señal de la grasa. De la grasa. ¿De acuerdo? Y se ve la lesión y el edema circundante. Localizadores de la lesión, como dije acá, en este caso un quiste de Rathke, ¿okay? Que es una lesión del
una lesión celular, no es necesariamente dentro del Pituitaria, no, hipófisis. hipófisis, Está hipófisis. al costado del hipófisis. ¿Ok? A ver, entre estas dos, ¿cuál es T1 y cuál es T2? ¿Este qué es? T1. T1, ¿por qué? No brilla. Ok, No se ve el líquido. No brilla, ¿cierto? Ajá. Aquí sí, pero mire, aquí sirve bastante el T2 porque miren, estamos viendo la hidratación que ha perdido este espacio intervertebral. Este núcleo ha perdido hidratación, pero en ambos brilla la grasa, si se dan cuenta. ¿Ok? Es por la influencia del tren de... Esto supongo que lo han hecho, ya en su tarea lo han hecho, ya está, ¿qué más decir, no? Ya para aquella. ¿Bien? Y esta de acá, T2. no es de B. No. Está fuerte la saturación, fíjense que no está tan fina. Es DIR. Steer. Cuando la saturación es fuerte, Ay, se me es olvida un el STIR. steer. Cuando no es tan fino los bordes que se está viendo, es un STIR, ¿de acuerdo? Solo se está viendo acá la señal. Y fíjense, como les digo, la hidratación, ¿no? Bien, bueno, otra vez secuencia T1, ya. Por ejemplo, se ha hecho una secuencia turboespíneco en un sagital, pero se ve esa línea. ¿Qué hemos dicho que puede ser? T1, ¿qué brilla en T1? Grasa. Grasa. Sangre aguda. Melanina. Y contraste. Si esto es sin contraste, nos quedan tres opciones, ¿cierto? Sí. Puede ser sangre, grasa, Melanina. Si a esta imagen le aplicamos una saturación grasa, le quitamos la grasa, como estamos viendo, fíjense, ya no se ve el cuero No cabelludo. es grasa. Y ya no se ve esa línea. Es decir, que esa línea ha sido grasa. Paragnótica. ¿Ok? En ese caso ha sido como un lipoma de la cesura interhemisférica. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la importancia del tecnólogo que sepa diferenciar las imágenes? ¿Ok? Y estas imágenes obviamente vienen relacionadas a todo lo que es la parte física que hemos realizado. ¿Ok? Acá, por ejemplo, este es un tobillo. ¿Ok? Es un tobillo. Es un corte axial de tobillo donde estoy viendo el ligamento peroneo astragalino anterior aquí. ¿Ok? El peroneo astragalino anterior. ¿Qué potenciación podría ser? ¿Y de Verónica? ¿Qué potenciación podría ser? El musculito. Lo vemos ahí. ¿Quemadito o no quemadito? Un poquito quemadito, ¿cierto? ¿Ok? Miren, aquí hay una zona que parece que fuera grasa o que fuera líquido. Pero ¿saben dónde se van a darse cuenta? Cuando ustedes vean anatomía en resonancia magnética, se van a dar cuenta que hay una zona entre el hueso y el ligamento peroneo astragalino anterior que está llena de líquido. Ese es para que cuando roce, no haya una fricción en el ligamento. Eso de ahí es líquido. Entonces podemos decir, si está brillando, que es un T2. ¿De acuerdo? Es un T2. ¿De acuerdo? Y aquí se ve. Ay, ¿qué dice? Miren, no les he engañado. ¿Qué hemos dicho? ¿Tiempo de eco? 70, 75, 80. 72.8. ¿Tiempo de repetición? Claro, es un T2. En el otro, ¿el líquido está igual brillando que este? No. ¿No, sí o no? Hasta en B. Y la imagen lo demuestra, los valores lo demuestran. 24 y 1894. ¿Qué secuencia sería esta? Tiempo corto. Densidad de protones, exactamente. Se parecen, pero si ven bien el ojo, no son iguales. Fíjense en esta zona, aquí y aquí. Eso es líquido. Hipointenso Ahí cambia e hiperintenso. la composición y cambia de acuerdo a los valores que se les está asignando. Ya, ahí, ¿qué es?
¿Qué es ahí? Sí, no. Podría ser FATSA también. Vemos el líquido, fíjense, pero sí tiene buena definición, ¿ah? Tiene buena definición, pero en este caso vamos a salir de dudas con los valores. A ver. Ah, ya. ¿Y ese de ahí? Ese sí es STIR. ¿Vieron la diferencia entre el anterior y este? Sí. El anterior tenía definición. El anterior tenía sus bordecitos bien definidos, bien bonitos, bien tranquilos. El anterior era un DP con FATSAT. Es decir, a la densidad de protones se le aplicó el FATSAT, se le quitó toda la grasa y solo mostró protones de líquido. En este caso estamos utilizando un STIR. ¿Por qué? Porque ya viene un tiempo de inversión de 140. ¿Ok? Para los ya. Oye, son varias cosas. Muy corto, nos quedamos con la clase. Pero tres clases mínimas. El STIR, el FLARE, el T1, inversión recuperación. ¿Qué son? Fryer. Curvas. ¿Qué utiliza en todo caso? Sus curvas T1, ¿cierto? Si utiliza curvas T1, ¿va a estar influenciado por el campo magnético principal? Sí. Va a ser el mismo valor que he colocado ahí, 140 milisegundos, para un equipo de 1,5 teslas que para un equipo de 3 teslas. No. No, ¿sí o no? Va a ser el doble exactamente, 280 milisegundos. ¿Por qué? Tarea. Y va a venir ese examen. ¿Ok? Repita. ¿Qué por cuál va a favor. ser? Algunos ya lo tienen claro, o más o menos claro, que es en realidad por la frecuencia de precisión que tiene de acuerdo al campo magnético principal con el que está asociado. Pero ¿por qué exactamente? Ese va a ser tema de examen. Bien, ahí es lo que les mencionaba, fíjense. Tiempo de eco, ¿cuánto es el tiempo de repetición? Corto. ¿Cuánto dice? 410. 400. Tiempo de eco, 12 puntos. ¿qué es T1? Lo que les había mencionado. ¿Cuánto dice acá? 3.760. Tiempo de eco, 111. ¿qué es? Largo T2, exactamente. ¿Qué dice acá? 2.266. Largo. 55. ¿Qué es? ¿Cuánto dice? 55. 55. Ya, es un poco más largo que un densidad de protones, pero vamos a pasarlo como densidad de protones. ¿Y acá qué dice? 407. ¿Y 14. qué sería? Pero no brilla la grasa. Corto es de uno. Pero brilla líquido. ¿T2? Yo les dije que era ecogradiente, es porque el ángulo, el flip angle está en 20. 20. ¿Ok? Porque está en 20. ¿Ok? Es por eso, ya. Y esta imagen inicial que habíamos dicho, que era, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo? 4556. 44. ¿Y tiempo de inversión? 150. Exactamente. ¿Ok? Esto van a leer. Parece Bien. 150. Ya vamos a acabar, ya se estamos volviendo, ya me quiero mostrar, ¿no es cierto? A ver. Sí, yo sé que es complicado, pero sí, ya nos vamos. A ver, van a haber dos grandes familias, la espineco y la secogradiente, pero yo ya le había mencionado, no sé por qué me parece. Entonces, ahí está. Les he pasado al delegado y a la que pensé que era delegada, le pasé los archivos para que se los pasen a todos. Dentro de uno de esos archivos está un PDF con las familias de las secuencias. Incluso hasta yo les he dado la tarea, porque les he dado las secuencias para que ustedes puedan leer un diseño de secuencia. A ver, ¿qué era eso? IR. STIR, ¿por qué? Porque empezó desde menos 180, ¿ok? Y ahí es donde están viendo esas tres imágenes. Se utiliza en campos amplios, por ejemplo este muslo, acá en la inserción de los isquiotibiales, ¿ok?
y aquí una bursitis de la cadera derecha, como están viendo ahí. Bien, Stier, Flare. ¿Se acuerdan que les había mencionado? Que elimina el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué no elimina? ¿Qué líquido no elimina? El líquido patológico, el líquido convencional, ¿ok? Porque esta secuencia está definida de tal manera que elimina solo el líquido cefalorraquídeo. Este es el T2 y este, mire, acá se confunde el líquido cefalorraquídeo con la lesión, con el edema. En cambio acá se elimina el líquido cefalorraquídeo y se queda la lesión. La grasa aquí está brillando, no se está utilizando acá un FATSA. Ya eso va a depender bastante del médico radiólogo que quiera buscar. Algunos quieren ver con grasa, otros que no. ¿Ya? Profesor, dime. si el líquido cefalorraquídeo se atenúa con el FLAIR, entonces los vasos se verían un poco más intensidad. Pero me están salvando. Depende de la zona. En el cerebro, a veces, algunos vasitos que tengan alguna patología vascular, por así decirlo, que estén cerca, van a verse un poco mejor. O sea, si le quitas el líquido a los vasos, al dedo, por ejemplo, con pasar, sí lo puedes mejor, pero con hiposeñal. Estás quitando señal, voy a no le mandar estás los screenshots de lo aumentando. que me sale. ¿Vale? He intentado subirlo varias veces. Muy bien, mire, son tres En todo imágenes caso, FLAIR, cuando no tenemos van a clase, leer. Esto es con un básicamente cable un lo podemos pasar a acelerador la que se computadora de utiliza. alguien que puede No lo subir. van a leer, Normal. no es importante. Ya, seguimos. ¿Se acuerdan que les dije cuando hay, qué hay acá? Aire. Cuando el aire está gris, Es T1 procesado IR. T1 y R, ok, T1 y R. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que está brillando? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? La sustancia blanca. Entonces, ¿qué estamos eliminando? La gris. La sustancia gris. Estamos aquí en este punto de acá. Sustancia gris, aquí. Estamos eliminando la sustancia gris. ¿Ok? La señal de la sustancia gris. Bien. Bien, y esto es lo que les mencioné, que la magnetización por lo general debe ser así. Negro absoluto, blanco brillante, pero en el caso de un T1 de inversión-recuperación se vuelve a esta escala mayor. ¿De acuerdo? Por eso el aire se ve gris. Ahí está, nuevamente. Lo que les mencionaba de los del lóbulo temporal. ¿Bien? Para observar mucho mejor esa migración neuronal. Bueno, esta es una manera de hacer fase y fuera de fase, una saturación grasa en fase y fuera de fase. ¿Quieren quedarse o no? Sí. Pues mira, los que quieren irse, porque esto todavía va a demorar un poquito más. Si necesitan irse, no me voy a molestar porque estoy fuera de hora, pero si se quieren quedar, voy a explicar esto. ¿Les parece? Sí, no me ojo, ya no me voy a enojar, ya estoy más tranquilo porque me mareé. Así que vamos a ver. Entonces, ¿te explico? Sí, los que deseen de verdad, no hay problema, mil disculpas, pero esta clase, si ustedes se dan cuenta, es larga, es larguísima. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí continuamos. A ver, recuerden que los protones están procesando. Procesan. Algunos van más rápido que otros, ¿cierto? Procesa, y en algún momento, ¡pap!, le tomas una foto, ambos están en fase, ¿cierto? Procesan, y en algún momento, ¡pap!, están fuera de fase, en algún momento. Siguen procesando, ¡pap!, nuevamente en fase, ¿de acuerdo? Entonces, esa se va a llamar una secuencia especial llamada Dixon. El Dixon, si es que ya lo han escuchado, el Dixon es una secuencia especial que te da 4 imágenes de una sola lanzada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque te da imágenes en fase, in phase, que significa, hemos dicho, in phase, cuando estén ambos los protones de la grasa y del agua en fase. Es decir, agua más grasa. Si están fuera de fase, va a ser una imagen en agua, pero restada de la grasa.
¿cierto? Si hacemos una reconstrucción, bueno, una suma simple, ¿ok? Vamos a sumar. Suma, agua más agua, 2 agua, grasa menos grasa, chao. Vamos a restar. Agua menos agua, más grasa menos grasa, 2 grasas. Es decir, profesor, en una secuencia Dickson, cuando usted utiliza este tipo de propiedad de los protones que se están poniendo en fase y fuera de fase, están generando 4 imágenes distintas. Sí, 4 imágenes distintas. ¿Ok? Una donde estén en fase, una donde estén imágenes en fase, es decir, donde se observan tanto imágenes de grasa como líquido dentro de la pelvis renal, o también de la columna, ¿ok? Imágenes en fase, grasa y agua, en una sola imagen. Y la otra quiere decir que en los píxeles, fíjense, en los píxeles, aquí hay un píxel, aquí hay otro píxel, este es el agua, esta es la grasa, ¿ok? En los píxeles donde va a haber combinación de agua y grasa, lo va a ver sin señal, negro. Por eso en los bordes donde generalmente hay combinación de agua y grasa, se va a ver oscuro. Es por eso que esta señal, esta imagen OP, también se llama en tinta china. ¿Ok? Y es muy importante para los estudios de abdomen. Por eso se utiliza en estudios de abdomen estas imágenes. Sin embargo, gracias a esa propiedad, fíjense, tenemos en una rodilla la imagen en fase, ¿ok? La imagen en fase donde hay protones de agua y de grasa que se visualizan, por así decirlo, a la vez. Es una densidad de protones, por si acaso. Y utilizando el out phase en fuera de fase, fíjense cómo marca bien esos bordes. Sin embargo, también en esa misma imagen, en esa misma secuencia, perdón, también me genera una imagen donde solo me muestra píxeles de agua y donde solo me muestra píxeles de grasa. ¿Cuál de las dos me permitiría utilizarla para el diagnóstico? Agua. La que solo es en agua. Es decir, gracias a la sumatoria de las imágenes en fase y fuera de fase, me permite tener una imagen donde solo me muestre píxeles donde hay líquido. Y si solo me muestra píxeles donde hay líquido, inherentemente le he hecho por así decirlo, una saturación grasa. Es otra forma de hacer saturación grasa. Hemos visto hasta ahorita dos, Stier y Dickson, ¿ok? Falta una. ¿Cuál faltaría? ¿Cuál faltaría? La que es FATSAT. ¿Qué sucede? La que es FATSAT propiamente dicha. ¿Qué sucede? Hemos dicho que los protones procesan de manera distinta, ¿ok? Los protones de la grasa van a procesar de manera distinta de los protones del agua. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Ya. ¿Quieren saber por qué? Si quieren saber por qué, me expando. Si no quieren saber por qué, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, Ok. ¿por qué? ¿Quieren saber por qué? Bien. Recuerden que un protón va a procesar de acuerdo al campo magnético externo que éste tiene. Vamos a colocar un campo magnético aquí grande. Sin embargo, la ley de Lenz-Faraday, ¿qué dice? Que cuando una partícula se mueve, genera un campo eléctrico. Una partícula eléctrica se mueve, genera un campo magnético que va en contra del campo magnético principal. ¿Cierto? Es por eso que cuando hacen el experimento de una bola de acero en un tubo de aluminio y en un tubo de plástico, ¿cuál cae más rápido? El de plástico, porque en el de aluminio genera un campo magnético que va en contra.
¿Ok? Algo así es la propiedad esa de Ley-Lenz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hidrógeno que está acá, ¿está solo en el cuerpo? No está solo. Está en relación al agua y está en relación a los carbonos que en grasa, por ejemplo, acá en grasa y acá de agua. ¿Ok? Este oxígeno tiene electrones. Estos carbonos que están acá también tienen electrones, también están cargados. Entonces, este hidrógeno está apantallado por este oxígeno que tiene estos electrones. Y este hidrógeno que está en la grasa también está apantallado por estos electrones que tienen esos carbonos. Pero uno de los dos está más o menos apantallado. ¿Cómo así? Si este hidrógeno que está en relación al agua tiene este electrón que como está girando, está en un campo magnético, pero está en movimiento, genera un campo magnético que va en contra, un campo electrónico que va en contra del campo magnético principal, ¿cierto? Tenemos un campo magnético principal de ese tamaño y un campo magnético electrónico de ese tamaño, por lo tanto, la resultante va a ser ese tamaño, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este caso, tenemos aquí la misma gradiente externa, pero el hidrógeno está relacionado a los carbonos y oxígenos de la grasa, ¿ok? De los carbonos y oxígenos de la grasa. Por eso siempre les pido buenos plumones. Si en algún momento conocen a alumnos del otro año, que si es que enseño también, si sigo vivo, le dicen que me traigan buenos plumones, por favor, ¿ya? Entonces, este campo magnético electrónico va a ser mayor al campo magnético, va a ser mayor que este campo magnético electrónico de acá, exagerando, le voy a poner de ese tamaño, campo magnético electrónico. Por ende, el campo magnético resultante es de ese tamaño más pequeño, ¿cierto? Entonces, los protones relacionados al agua y los protones relacionados a la grasa van a precesar de manera igual, según lo que les estoy mostrando. No, ¿cierto? Entonces, esta es la razón por la que los protones de agua y grasa precesan de manera distinta, gracias al apantallamiento electrónico que está generando los electrones de las moléculas que están asociadas. En el caso de espectroscopía, algunos casos ya, verdad, yo vi esta charla de espectroscopía el año pasado y algunos que se fueron. Entonces deben saber lo que estoy hablando, ¿ok? Entonces, el hidrógeno que está acá relacionado al agua y el hidrógeno que está acá relacionado a la grasa va a precesar de manera distinta gracias a los electrones, al apantallamiento eléctrico que está generando esa información, ¿ok? Entonces, si esto lo paso a una línea de frecuencias, ¿cuál de los dos va a procesar más rápido? El agua. El agua va a procesar más rápido en este caso, ¿ok? Ahí está procesando más rápido el agua. Y la grasa está procesando más lento. En resonancia magnética, la frecuencia de precesión se ve de acá, de menor a mayor. ¿Ok? Es al revés. Entonces, ya tenemos aquí un pico de todos los protones de esa región de rodilla, porque en esa región de rodilla tengo grasa y tengo agua. En esta región de rodilla el equipo ha hecho una preparación previa para ver la cantidad de hidrógenos que están asociados a la grasa y la cantidad de hidrógenos que están asociados al agua. ¿Ok? Bajo este concepto. Entonces, profesor, ¿por qué me está diciendo tanto? Porque acá viene el fat sac. Esto es grasa. Esto es agua. El equipo, si tú le vas a decir
Equipo, elimíname la grasa. ¿Qué va a hacer? El equipo te va a decir, ah, ok, quieres que elimine la grasa, entonces dime dónde está tu pico de agua para que yo automáticamente a una distancia de 224 Hz elimine todo el pico de la grasa. Genere una banda de saturación a la grasa y la elimine. Profesor, 224 Hz, ¿por qué 224 Hz? Porque en un equipo de 1.5 teslas, ¿ok?, las frecuencias de precesión de la grasa y el agua se diferencian tan solo en 224 Hz. Es decir, del protón de hidrógeno que precesa 63.500.000 no sé cuántas mil veces por segundo, el equipo capta una pequeñísima diferencia de 224 Hz. Y esos 224 Hz los usa para poder generar una imagen. Profesor, usted está hablando de campo magnético. Entonces, si es que utilizo un campo magnético mayor, ¿esta línea va a abrirse más? Sí. Profesor, entonces si trabajo en un equipo de 0.5 teslas, ¿puedo hacer un FATSAT? No. ¿Por qué? Porque en un equipo de 0.5 teslas, maldita sea. Porque en un equipo de 1.5 teslas, ¿ok? Porque en un equipo de 1.5 teslas, esta diferencia prácticamente va a estar así. Siempre va a haber diferencia, sí, pero ya no 224 Hz. ¿Me deja entender? Es por eso que si en un equipo de 0.5 teslas le paso el FATSAT, también se me lleva algo de agua. No se va a poder, ¿ok? Este número ténganlo en cuenta, pero siempre y cuando hablemos de 1.5 teslas. Pero para evitar hablar que la diferencia entre agua y grasa es siempre 224 en 1.5, 400 por el medio. Los odio a los villeros de fuera. Simplemente 3,5 partes por millón. Los que se fueron al curso del año pasado se van a dar cuenta de dónde salen las partes por millón y cómo esto influye en la espectroscopía. Ay, sí fui, pero no me acuerdo. Solo para acabar, porque esto lo van a leer, esto ya lo hicimos, ¿ok? Esto ya lo hicimos. Ah, ya. ¿Recuerdan? Dios me ha quedado, aún no sé todo. Aún me falta. Ya. ¿Recuerdan ustedes, ya para acabar, y ahora sí hablando de gradientes, algo chiquito, porque ustedes lo van a leer, algo chiquito nada más. Algo chiquito. ¿Recuerdan que la señal Stineco había, o sea, venía así, giraba, y esta era señal Stineco? Si empezabas otro, tenía que acabar este y empezaba otra señal Stineco. Aquí hay un pulso de, por así decirlo, 180 grados. Sin embargo, en ecogradiente no utilizamos 180 grados. Es por eso que el tiempo queda más corto. Por ende, si utilizamos esta señal, antes de que acabe ya hay otra. Ya hay otra señal. Antes de que acabe ya hay otra señal. Y hay otra señal que se va formando. Se van solapando señales. Entonces, lo que les había mencionado de este giro, ¿ok? De este giro. Hay para secuencias que utilizan un flip angle corto, ¿ok? Va a haber una componente transversal y una componente longitudinal. Para secuencias que utilizan un tiempo de un flip angle más largo, también va a haber una componente transversal y una componente longitudinal. ¿Quién es el que da la señal en la imagen? ¿La curva T1 o la curva T2? La curva T1. ¿Quién es el que da el Free Induction Decay? T2. La curva T2, ¿ok? O la curva T2 estrella. Entonces, esto de acá es la curva T2 estrella que te va a generar señal. Para hacer más complicada la vida, se creó la secuencia ecogradiente. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta señal, en algunas secuencias, va a utilizar la señal remanente del T2, ¿ok? Y si es que es un ecogradiente, también va a haber una señal T1,
¿ok? Y hay otras secuencias ecogradiente donde esta señal remanente del T2 las elimina, es decir, no la va a utilizar para la lectura, por así decirlo, de la señal. Entonces ahí vamos a formar dos tipos de subfamilias de cogradientes. Si se dan cuenta acá, miren, les había mencionado secuencias ecogradientes rápidas para poder hacer colangio, secuencias BAI, secuencias Dixon también acá, ¿ok? Esta es una... Dixon en ecogradiente. ¿Cómo? Dixon en ecogradiente. Puede haber Dixon en ecogradiente también. Ay, Puede haber que Dixon. Dios se apiade. ¿Ok? Bien, entonces lo que les mencionaba, ya ustedes saben qué son estas, las gradientes, cómo actúan, ¿ok? Y esta es la señal que queda, ¿ok? Entonces, estas secuencias ecogradientes, ustedes la van a leer todo esto, fíjense. Avanza, ¿ok? Avanza, viene una señal. Sigue avanzando porque es corto el tiempo y genera otra señal. Ahí acá hay una señal de Frick decay, hay una señal Spineco, hay otras señales Spineco, ¿ok? Como se están acumulando, dos señales Spineco, dos señales FIT, dos señales Spineco, y aquí es donde hay algunos que van a utilizar tanto señales de las que quedan como de las señales que generan. Esto, como les digo, lo van a leer ustedes bien. Sin embargo, las dos grandes familias son estas, las incoherentes. Incoherentes, ¿por qué se llaman incoherentes o spoiler? ¿Qué son las spoilers? Cuando he eliminado la componente transversal. Si elimino la componente transversal, ¿tengo señal T2? No. No, entonces, ¿qué me dice acá? Contraste T1. ¿Ok? Este contraste T1, a su vez, se va a amplificar más porque va a tener otros nombres, SPGR, MPRAGE, los que han tenido prácticas. O sea, ese hecho volumétrico T1, ¿cómo se llama en Siemens? Todavía no. Pernitos. MPRAGE en Siemens. El MPRAGE, que es este de acá. MPGR, que es un incoherente. Por eso es un contraste en T1. En las coherentes van utilizando los ecos generados, los segundos ecos generados, ¿ok? O también utiliza señales free induction decay más los segundos ecos generados. Entonces, si estamos utilizando free induction decay y los ecos secundarios generados, podemos tener contrastes variados, podemos tener ambos contrastes en una sola señal, ya sea T1, T2 estrella, no estamos hablando de T2, sino estamos hablando de T2 estrella, porque es una ecogradiente o densidad de protones, que a su vez también se puede subdividir, ¿ok? Esto ya lo van a leer poco a poco. Y los que son solo ecos secundarios generados, solo van a ser secuencias potenciadas en T2 estrella. Eso ya sus profesores le van preguntando, van a leer obviamente, van a leer porque esto es, básicamente esto es una información un poquito más avanzada. Cuando ya estén internado, esto sí va a ser lo que van a tener que aprender, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué habíamos dicho de las incoherentes? ¿Qué se solapa? No, las incoherentes, lo principal, que son spoileadas. Contraste T1. Es una T1, exactamente. Y si son secuencias muy rápidas, podemos utilizarla para ingresar contraste. Si hago secuencias rápidas en el tórax, por ejemplo, ingreso contraste, ¿cómo se va a ver ese contraste en esa secuencia? Nítido. Si es T1, va a ver brillante. Por eso estas secuencias incoherentes, miren por ejemplo, se está utilizando en una angioresonancia con contraste, porque estamos utilizando una secuencia ecogradiente rápida en la cual estoy ayudando a que ingrese el contraste, porque el contraste obviamente va a ir a la velocidad de la de inyección, que tiene que ir relacionado al flujo cardíaco. Ya están las incoherentes, que son las spoileadas que les había mencionado. Es como decir que no deja
pararse, no le deja parar a la magnetización remanente. La borra y no la deja parar. Importancia de esto. En general, SPGR, habrán escuchado. En Siemens, MPGR, las clásicas. Sin embargo, en las turbo ecogradientes, porque también hay turbo ecogradientes, se llama MPRage, lo que les había mencionado, que es un T1, es un volumétrico T1. ¿Por qué me permite utilizar hacer secuencias volumétricas con las ecogradientes? Porque son más rápidas, así de simple. No utilizo un pulso de 180 para refasar, utilizo un pulso, gradiente bipolar. Una gradiente bipolar para generar esa inversión, por eso es más rápido. Ahí está el MPRage. Mira, yo sé que estoy volando ahorita, lo van a ver en 0.5x si es que revisan sus videos, lo van a ver en 0.5x. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, básicamente es que cuando ustedes lleguen a un centro, puede ser General, Siemens, Philips sobre todo. Sin embargo, cada nombre que les ponen, le ponen Bravo, Grace, Caipirinha, muchos nombres le ponen. Sin embargo, uno no sabe exactamente qué es lo que está viendo. Por ejemplo, el Bravo para General es un Brain Volume Image, es una imagen volumétrica del cerebro. ¿Ok? Si entran a una página, ya que me dan la oportunidad de mostrarles esta página, van a encontrar que el comentario que es un FAST y es una secuencia ecogradiente en 3D preparada con inversión-recuperación rápida. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tiene una resolución alta porque es una reconstrucción isotrópica. ¿Ok? Ok, pero si yo busco Bravo, solo aparece en General. ¿Pero qué les había mencionado? Que si es una imagen de volumen cerebral, es un ecogradiente 3D, ¿ok? En Siemens se va a llamar, miren, Bravo, acá está, dice, ¿qué es acá? Es un una adquisición FSPGR, es una adquisición spoileada, es una adquisición ecogradiente spoileada, y si es una ecogradiente spoileada es una T1, por lo que dice, por lo que produce un volumen potenciado en T1, un volumen isotrópico potenciado en T1. ¿Ok? El centro del espacio K es, bueno, ya es, se dan cuenta que también interviene el espacio K. Todo en resonancia va a estar relacionado completamente. Fíjense, en Siemens se llama Flash Turbo Flash. Sin embargo, aquí también SPGR. ¿Ven? O sea, pueden buscar el nombre comercial con lo que dice General o Philips o Siemens, pero van a encontrar que es qué tipo de ecogradiente. Por ejemplo, seguimos porque es uno de los más importantes en realidad este spoileado. Fíjense, es una imagen de abdomen. Y acá está brillando los vasos. Esta es una imagen llamada BITE en Siemens. BITE. ¿Qué es BITE? Volumen, Imaging, se me olvidó el otro nombre acá está. Bien, ahorita lo vemos. Bueno, pero es una imagen sin contraste y es una imagen con contraste. Es decir, se ha utilizado esta secuencia para poder hacer una imagen de abdomen que necesitamos que sea rápido para ver la llegada de contraste. En general se llama LAVA. LAVA es Liver Acquisition with Volume Acceleration. Quiere decir, nuevamente, simplemente estamos hablando de una secuencia ecogradiente spoileada. Si es spoileada, está eliminando el T2. ¿Ok? Y en Siemens se llama BITE, lo que les mencionaba ahí, se llama BITE. ¿Se acuerdan que les dije que Dixon también utiliza ecogradiente? Miren, el Lava Flex, que es una actualización de esta, dice que es un lava con
Dixon, con una separación agua-grasa. Ya ahí está lo que les mencionaba. Sí, Dixon. Pues me gusta el apuntador. El puntero. Lo último. Esta zona de atrás, por así decirlo, del periodo de 90 grados, perdón, de la magnetización longitudinal, ¿ok? Para utilizar secuencias ponderadas, una combinación entre T1 y T2, y esta de acá solo para T2 estrella nada más. Bien. Por ejemplo, esas son las coherentes, las que están fuera de. Entre las coherentes podemos hacer estudios tan rápidos, fíjense, estudios tan rápidos que podemos ver secuencias en movimiento, como el corazón. Acá no le puse la imagen de movimiento, pero también podemos ver, por ejemplo, en este caso es una enteroresonancia, donde también por el movimiento de los intestinos también tiene que ser rápido, pero no necesariamente tiene que ser estudios en movimiento, sino también, miren, estudios del canal medular en la región cervical, donde podemos ver la clásica H que estamos viendo ahí. Fíjense aquí que dice acá que es fiesta. ¿Qué es una fiesta? La fiesta es un CIS. Un CIS es una secuencia especial para poder ver los distintos compañeros de oídos. Alguien me dijo, ¿qué secuencia se utiliza en oídos? Es esta secuencia, es una secuencia ecogradiente, ahí donde dice fiesta, también trufis, o llamada CIS en Siemens, ¿ok? Y donde dice el nombre, es una secuencia balanceada. ¿Por qué dice que es una secuencia balanceada? Porque está balanceando intensidades de T2 y T1. Fíjense la grasa se ve brillante, un poquito brillante, ¿cierto? Sí. T1, pero se ve también brillando el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Pero es muy importante acá, bueno, lamentablemente el proyector no nos ayuda, pero aquí se ven correctamente la salida de los pares craneales 7 y 8. Para poder ver pares craneales o estudios de oído se utiliza esta secuencia. Y las coherentes, ustedes van a ver, ¿okay? Las imágenes ecoplanares que ya les había mencionado, que era la adquisición de una sola lanzada del espacio. Bien, entonces por haber, les voy a pasar esta clase, ¿ok? Les voy a pasar esta clase para que ustedes puedan leerla. Sí. Y ahí se toma, ¿ok? Entonces, por haberse quedado, ya no les voy a dar la práctica, así que se pueden ir. Yeah.